Bueno, muchachos, entonces para entender cómo es la técnica de muestreo simple, vamos a leer este ejercicio, lo vamos a ir haciendo paso a paso, vamos a ir entendiendo cada una de las fases que nos dice y comencemos. Suponga que estamos investigando sobre el porcentaje de alumnos que trabajan en una población de 20 alumnos de la Universidad de Talca. Ahí nos dan la base de datos de la población. Entonces son los 20 alumnos de los cuales se les preguntó que si trabajaba, ellos dijeron sí o no, y tal cual el orden en que nosotros los entrevistamos es que nos aparece en pantalla, ¿cierto? Iniciando por Juan y terminando por Marcelo. Luego el ejercicio nos dice, elija una muestra aleatoria simple de tamaño N4. Digamos que ellos ya hicieron la fórmula, identificaron que la población y la muestra tenía que ser de 4 personas, es decir, de esa población de 10 estudiantes, vamos a entrevistar 4 de ellos nada más. Entonces, usa la tabla de números aleatorios adjunta. Empieza en la fila 1, columna 1 y continúe seleccionando hacia la derecha. Indique los pasos para elegir la muestra. Ojo, entonces aquí como investigadores ellos nos dan de una vez la tabla. Recordemos que en el aleatorio simple podía ser por fichas, así tipo bingo, o podía ser una bolsita, o podía ser por ese tipo de tablas. En este caso, eso es uno de los ejemplos que encontramos en la web y cómo nosotros vamos a desarrollarlo a partir de esos números. Entonces nos dice fila 1, columna 1, fila 1, columna 1. ¿Listo? Entonces, como respuesta al ejercicio, ¿cuál es? Primero debemos asignar un número a cada alumno del 1 al 20. Recordemos que empezamos con Juan y terminamos con Marcelo. No estoy modificando nada, la tabla o el orden queda tal cual yo los entrevisté. Entonces solamente les voy a asignar el número 1 hasta el número 20, tal cual lo tengo, ¿cierto? Todavía no estoy modificando nada. Después vamos a buscar en la tabla 1 de números aleatorios 4 números de 2 dígitos entre el 1 y el 20 sin repetir. Entonces comenzamos en la columna 1, fila 1. El primer número es 10. Bien. El segundo número que nos aparece es 48. Entonces no nos cabe entre este segmento o conjunto de números que ellos nos decían. El tercer número es 01. Bien, ya tengo el segundo número. El tercero cuarto número es 50. No nos cabe en este segmento que nos dicen. El cuarto número es 11. Sí nos cabe. Le sigue nuevamente el 01, acá no lo toman porque ya se había tomado en el segundo número, mírenlo acá. El número que le sigue es 53, tampoco nos cabe. Le sigue el número 60, tampoco nos cabe. Y por último nos sigue el número 20. En ese caso ya tenemos 4 personas a las que vamos a seleccionar. Entonces miren, los números seleccionados son 10, 01, 11 y 20. Por lo tanto la muestra está compuesta por 10 Victoria, que sí trabaja, 1 Juan, que sí trabaja, 11 María, que no trabaja, y 20 Marcelo, que sí trabaja. Entonces, con base a ese problema que nos especificaban al inicio, que dice, nuevamente repitamos, elija una muestra aleatoria simple de tamaño N4 de esta población. Use la tabla de números aleatorios adjunto y empiece en la fila 1, columna 1. Y miren que después de enumerar esto, ya podemos decir que el número 10, que corresponde a Victoria, sí trabaja, el número 1, que corresponde a Juan, sí trabaja, el número 11, que corresponde a María, no trabaja, y por último, el número 20, que corresponde a Marcelo, sí trabaja. Si tuviéramos que sacar estadísticas, estamos diciendo que el 100% de la población, el 75% sí trabaja y el 25% no trabaja. Eso es lo que nos dice la muestra de toda la población. Entonces, en ese caso es que se utiliza la estadística para poder hallar datos representativos frente a una población total. Si nosotros hacemos en este caso con la población total, que es poca, toda la estadística y el porcentaje puede que nos dé diferente. Sin embargo, por eso es que se utilizan estos muestreos para poder representarlo, a veces no tan objetivo como los no probabilísticos o a veces muy objetivos como en términos probabilísticos, que es ese que estamos aplicando. Luego, el mismo ejercicio nos pide que indiquemos cuál es el parámetro y cuál es el estadístico. Entonces, para entender qué es el parámetro y el estadístico, primero, el parámetro es el porcentaje de alumnos que trabajan en la población. Como lo acabo de decir, ese porcentaje, pero entonces, ¿cómo se encuentra? Dice que el N, recordemos que la N mayúscula es población, son 20 alumnos. Es decir, que para poder hallar el parámetro,
es igual al número de personas que trabajan sobre la población. Esto nos da un total de toda la población, 7 personas que se trabajan sobre 20 que fueron las personas que se entrevistaron de la muestra, ¿cierto? Eso nos da un total de 0,35 y cuando lo convertimos a porcentaje nos dice que el parámetro es una representación del 35%. Noten entonces que un 35% sí trabajan, pero cuando utilizamos el representativo de la muestra aleatoria nos da que un 75% sí trabajan. ¿Sí notan la diferencia? Y el estadístico hace referencia a ese porcentaje de alumnos que trabajan en la muestra de tamaño, que en este caso es N4, y es decir, que ese estadístico, que es una P con este guiño acá arriba, es el número de personas que trabajan sobre el número de personas entrevistadas. En este caso son 4. De esas 4, 3 personas fueron las que trabajan y eso nos da un 75%. Miren la gran diferencia que podemos encontrar desde el parámetro y el estadístico. Sin embargo, todo depende también de la forma en que nosotros lo abordemos y estemos estudiando estadísticamente estos datos. Ahora, ya aprendimos cómo se desarrolla una muestra aleatoria simple. Ahora vamos a mirar cómo se desarrolla una muestra con el mismo ejercicio, pero en este caso estratificado. Nos dice el ejercicio: elija una muestra estratificada de tamaño N4 de esta población. Miren que es la misma tabla de las 20 personas que se les pregunta si trabaja, si no trabaja. Use la tabla de números aleatorios, que ya la conocemos. En cada alternativa empieza en la fila 1 y columna 1 y continúe seleccionando hacia la derecha. Nuevamente nos dice fila 1 y columna 1. Indique los pasos para elegir la muestra. Entonces tengo el mismo orden que teníamos hace un rato y para identificar la respuesta nos dice: para elegir una muestra estratificada primero se dividen los hombres de las mujeres y se asignan un número de identificación a cada estrato. Entonces acá de las 20 personas seleccionamos cuáles eran los hombres, dice que son 12, los dejamos en el mismo orden en que aparecían, no los vamos a modificar. Y seleccionamos las 8 mujeres, la dejamos también en el mismo orden según aparecía en los primeros 20 datos. Entonces, usando la tabla como nos dice el ejercicio, se elige una muestra aleatoria simple de tamaño N2 de los hombres, buscando números del 1 al 12. Se parte de la fila 1, columna 1 y se usan 2 dígitos. Entonces tenemos aquí que el primer número que nos sirve del 1 al 12 es el 10, sigue el 48 que no nos sirve y sigue el 01. Entonces en ese caso ya tenemos los números que necesitamos. Con esos números, que es 10 y 1, tenemos la muestra entonces de estrato de hombres que queda constituido por Fabián y por Juan, que es el número 10 y es el número 1. Y tenemos que utilizar la misma tabla para determinar la población de mujeres que busquen números del 1 al 8, porque fueron la cantidad de personas o de mujeres que encontramos en esta segmentación. Entonces en este caso ya no vamos a mirar números de 2 dígitos, sino de un solo dígito, porque como el segmento ya no es mayor a 10, sino que es menor, entonces por eso el primer número que encontramos es el 1 y el segundo número que encontramos después del 0 va a ser el 4. ¿Por qué el 0 no? Porque no tenemos ningún dato que se relacione con ese número dentro de la tabla ya segmentada o estratificada. Así que en ese caso los números son 1 y 4, que de la lista son Alicia y Fernanda. Por lo tanto, la muestra queda constituida por Fabián, Juan, Alicia y Fernanda. En este caso, quiere decir que la proporción de alumnos que trabajan en la muestra certificada es de un 25%. De igual manera, muchachos, si tienen dudas, pues se les voy a ir resolviendo, les voy a mandar este documento con los ejemplos para que ustedes puedan ir revisando a medida que van viendo el video y vaya quedando todo claro. Hasta hoy la clase va a ser muy teórica. Les voy a colocar un ejercicio súper sencillo para que puedan resolver en sus casas, pero entonces, si tienen dudas, me lo hacen saber. Listo. Chao, quedamos atentos.